Pues de nuevo feliz sábado a todos, hermanos. Espero que todos estén teniendo un muy bonito sábado el día de hoy. Y es un gusto poder compartir, estudiar la palabra de Dios juntos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los frutos del Espíritu Santo. Este mensaje está titulado Los frutos del Espíritu Santo, y conforme nos vamos acercando a la Pascua y nos estamos examinando, como es la instrucción en la palabra de Dios, que nos examinemos a nosotros mismos antes de tomar la Pascua, de renovar ese pacto, que estamos ya próximos a renovar en espacio de 6 semanas. Vamos a comenzar en Mateo 7. Vamos a comenzar en Mateo 7 porque conforme vamos acercándonos, tenemos que ir reflexionando en, en esta examinación. Y no es una examinación a condenación, ¿no? No es una examinación a eso o a preguntarnos si es que somos dignos. No somos dignos por nosotros mismos, nadie, pero sí tenemos que hacer esta autoexaminación para poder presentarnos verdaderamente como somos y poder confesar delante de Dios nuestros pecados y todas las cosas que vemos que tenemos todavía que cambiar. Y en relación a esa autoexaminación vamos a hablar acerca de los frutos del Espíritu Santo, y quizás es una buena medida para ver en cómo vamos creciendo en carácter, cómo vamos desarrollando todas las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas y que está cambiando, porque está cambiando cosas en nuestras vidas. Y no es solamente para lo malo que seguimos haciendo, sino también para ver en lo que hemos avanzado o lo que Dios nos está concediendo y nos está haciendo que avancemos. Pero en Mateo 7, versículo 15, dice lo siguiente, dice Jesús: pero tengan cuidado de los falsos profetas. Les estaba diciendo a sus discípulos: tengan cuidado de los falsos profetas, quienes vienen a ustedes en ropa de oveja, pero dice, porque por dentro ellos son lobos rapaces. Los conocerán por sus frutos. Es muy importante, dice, los conocerán por sus frutos. Está hablando de los falsos profetas. Dice, ellos no reúnen uvas de espinos o higos de cardos, ¿o sí? En la misma forma, todo buen árbol produce buen fruto, pero un árbol corrupto produce fruto malo. Un buen árbol no puede producir fruto malo, ni puede un árbol corrupto producir buen fruto. Versículo 19, todo árbol que no esté produciendo buen fruto es cortado y echado dentro del fuego. Por tanto, ciertamente los conocerán por sus frutos. Está hablando de los falsos profetas, pero esto aplica a todos. Esto aplica a todas las personas. Que podemos conocer a los demás por sus frutos y que también nosotros vamos a ser conocidos por nuestros frutos. Y es en este marco en el cual vamos ahora a estudiar lo que dice en Gálatas 5. Sabemos todos dónde están en Gálatas 5 los frutos del Espíritu Santo. Pero vamos a leer esta sección y vamos para allá, vamos para Gálatas 5. Solamente quería primero recordarnos a todos que las palabras de nuestro Señor Jesús, que dijo que por los frutos conoceremos a las demás personas. No solamente a los falsos profetas, sino a todas las personas. Y que es un testimonio, porque así como es la ley de Dios opera, Él creó la vid para que diera uvas. Así exactamente Dios lo ha creado para que nosotros, si estamos dando los frutos del Espíritu Santo, si estamos dando buenos frutos, entonces significa que entonces somos buenos árboles. Pero si estamos dando malos frutos, significa que no somos buenos árboles. Tenemos que producir buen fruto. Dios está cambiándonos. Eso es lo que está sucediendo. No es algo así tan estático como la creación de Dios, que así como una vid fue creada para producir uvas, se queda. No, si nosotros estamos para ser transformados. Nosotros sí nacemos con una naturaleza malvada. Esa es la realidad, lo dice la palabra de Dios. Pero el proceso es un cambio, es convertirnos de ser un árbol malo a ser un árbol bueno, de dar frutos de maldad a empezar a dar frutos de justicia. Vamos a Gálatas 5, 16. Gálatas 5, versículo 16. El apóstol Pablo nos exhorta, dice: ahora digo esto, caminen por el Espíritu y no cumplirán la lujuria de la carne. Nos está diciendo, son dos cosas totalmente diferentes. En el versículo 17, porque la carne codicia contra el Espíritu
y el espíritu contra la carne. Y estas cosas son opuestas una a la otra. Está diciendo, es como la luz y la oscuridad. Donde hay luz no hay oscuridad. Y donde hay oscuridad no hay luz. Pero son opuestas. Y dice, son opuestas una a la otra para que no puedan hacer esas cosas que desean hacer. Nosotros deseamos hacer el bien. Muchas personas tienen buena voluntad y desean hacer el bien. Pero a veces no podemos hacer las cosas que deseamos porque nuestra naturaleza es malvada, pero Dios la está cambiando. Y dice, pero si son guiados, y esta es la manera, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo obras de ley. Y esto, obras de, está italizado aquí, porque esto no estaba en el original. Podríamos también leer, no están bajo ley. Porque o estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia. Esto no significa que la ley de Dios no aplica. Esto no significa que no se tenga que cumplir. Solamente significa que si estamos bajo gracia, Dios entonces está cubriendo nuestros pecados para que nos esforcemos a no pecar con esa libertad de no estar bajo la ley, bajo la pena de la ley. Y esto ya obviamente es para otro mensaje, pero aquí dice, nos está diciendo cuáles son las obras de la carne, versículo 19. Ahora son manifiestas las obras de la carne, las cuales son estas: adulterio, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, pleitos, celos, indignaciones, contiendas, divisiones, sectas, envidias, asesinatos, borracheras, juergas y cosas tales como estas, que son muchísimas. Son muchas más las palabras que hay aquí que los frutos del Espíritu. Los vamos a leer. Muchas más. Pero lo que vemos también es que todo esto es exactamente lo que dice la ley de Dios que no hagamos. ¿Verdad? El mandamiento, no cometerás adulterio, esa es la primera. Adulterio, fornicación, igualmente impureza, libertinaje. Todas estas cosas, ¿verdad? Idolatría. Los primeros 4 mandamientos son en adoración a Dios. Entonces nos está diciendo, tenemos que, no estamos bajo ley, pero tenemos que guardar la ley. Porque si no estamos guardando la ley, estos son los frutos de la carne, estas son las obras de la carne. Y aquí está un buen termómetro, hermanos, para nosotros, conforme vamos acercándonos a la Pascua, ¿qué tanto vemos este fruto en nosotros? ¿Qué tanto vemos adulterio, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, etcétera? ¿Qué tanto vemos todo esto? Borracheras, celos, indignaciones. ¿Qué tanto en nuestra vida? Porque dice, y tales cosas como estas, respecto a las cuales les estoy diciendo de antemano, así como también he dicho en el pasado, que aquellos que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y una palabra quizás que quedaría mejor aquí sería practican. Aquellos que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No podemos practicar esto, no puede ser nuestro estilo de vida, no puede ser lo que hacemos habitualmente. No que no caigamos, si caemos en pecado de repente. Y aquí dice todas estas cosas, pero hay más cosas. Pero los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces dice, no estamos bajo ley, pero si estamos quebrantando la ley, no vamos a heredar el reino de Dios. Eso es muy claro. Pero quiero que nos enfoquemos ahora entonces en los frutos del Espíritu Santo, porque dice en el versículo 22, pero el fruto del Espíritu, y es interesante que no dice frutos, dice fruto, pero dice muchas cosas. Dice, es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, autocontrol. Contra tales cosas no hay ley. Son nueve cosas, que son el fruto, como lo dice el fruto del Espíritu Santo. 9 cosas. Y es muy interesante porque son 9 cosas. Aquí dice en el versículo 24, pero aquellos que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y lujurias. Si vivimos por el Espíritu, también deberíamos estar caminando por el Espíritu. ¿Cómo vamos a saber si estamos caminando por el Espíritu? Porque eso es lo que nos dijo en el versículo 16. Caminen por el Espíritu. Si estamos produciendo amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre. Eso es lo que produce el Espíritu. No lo estamos produciendo nosotros, quiero clarificar. Son los frutos del Espíritu Santo. Pero dice, si vivimos por el Espíritu, por ese Espíritu que está en nosotros, entonces deberíamos estar caminando por el Espíritu. No deberíamos llegar a ser vanagloriosos, ¿verdad? Jactándonos a nosotros, provocándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Porque eso es lo que hace el orgullo,
La vanagloria eso es lo que hace. Nos empieza a provocar, nos empezamos a comparar, nos empezamos a envidiar, empiezan las contiendas, los problemas y las acusaciones. Y eso es lo que dice que no hagamos. Pero en los frutos del Espíritu son 9. Y hay algo muy, muy interesante. Porque nosotros sabemos que el número 3 representa la voluntad de Dios. Pero aquí son 3 grupos de 3. Estamos hablando de la perfecta voluntad de Dios. 3 veces 3. Son 9 frutos. Y estos grupos de 3, vamos a ver algunas características de ello. Y después vamos a adentrarnos en cada uno de los frutos para leer algunas escrituras. No vamos a alcanzar a terminar todo esto hoy. Es demasiado. Serían muchísimos mensajes. Pero por lo menos vamos a empezar a ver algunos de estos. Pero lo que sí quiero que analicemos es que veamos el primer grupo, que es amor, gozo y paz. Y estos tres frutos, el amor, el gozo y la paz, y obviamente todos son regalos de Dios. Todos son frutos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, todos son dados por Dios. Eso sí, todos vienen a través del Espíritu Santo de Dios. Pero vamos a ver qué frutos son y qué características tienen en común. Porque el amor, el gozo y la paz son regalos de Dios hacia nosotros para establecer y fortalecer nuestra relación con Él. El amor verdadero, el gozo verdadero y la paz verdadera solamente vienen de Dios. Solamente Dios nos las puede dar. Estos regalos, estos frutos del amor, el gozo y la paz, no se pueden obtener por otro medio. El verdadero amor, el verdadero gozo y la verdadera paz. Pero Satanás ha tratado de sustituirlos con las cosas falsas. El llamado amor en el mundo. Pero ese no es el amor de Dios. El amor del mundo, el amor de los hombres, no es el amor de Dios. El amor de los hombres es una mezcla de bien y mal, porque nosotros tenemos esa mezcla de bien y mal por nuestros padres Adán y Eva, que comieron del fruto de ese árbol del conocimiento del bien y el mal, para tomar sus decisiones, para decir qué es amor y qué no es amor. Y es un amor muy pervertido. El amor que existe en el mundo no es el amor de Dios. El amor de Dios es amor puro, es amor perfecto, es amor profundo, y es un amor que se expresa en muchas, muchas maneras. No solamente en la ternura, en la bondad, no solamente en eso, sino también al decirnos la verdad, al abrir nuestros ojos, al mostrarnos su camino. Todo eso es amor. Al tenernos compasión, al perdonar nuestros pecados, todo eso también es parte del amor de Dios. El amor de Dios encierra todo y es completo, pero es puro y es maravilloso el amor de Dios. Y vamos a leer algunas escrituras acerca del amor de Dios. Pero cuando estamos viendo este primer grupo de los 3, podemos ver cómo el amor y el gozo de Dios, también Satanás se ha encargado en esta sociedad de darnos cosas falsas. De que tratemos de buscar el gozo en otras personas, en otras cosas, en otras actividades. Tratamos de encontrar gozo en eso, pero al final ese gozo no llena. Ese gozo no es el gozo de Dios. El gozo de Dios es pleno, es casi indescriptible cuando lo llegamos a experimentar, ese gozo de Dios. El gozo de su amor, el gozo de su paz, el gozo de su plan, de todo lo que nos ha enseñado. Este primer grupo tiene que ver, es muy dirigido de Dios hacia nosotros, muy personal, dándonos su amor y dándonos su gozo y dándonos su paz. 3 cosas que el mundo no puede darnos, pero trata. Y nosotros como seres humanos nos inclinamos a buscar a esas cosas. Todos queremos y necesitamos amor y gozo y paz, pero terminamos muchas veces buscándolo en los lugares donde no están. El gozo, la alegría, en cualquier tipo de cosa. En una relación sentimental con otra persona, en algún logro, en bendiciones materiales,
en nuestros cuerpos físicos, en salud, en muchas otras cosas. Nos gozamos en ciertas cosas, pero ese no es el gozo de Dios, es un sustituto del verdadero gozo, el fruto del Espíritu Santo, que es el gozo verdadero de Dios hacia nosotros. Porque es un fruto del Espíritu Santo. Y el gozo de este mundo, las alegrías de este mundo, no sustituyen eso. Igualmente con la paz. La paz de Dios es totalmente diferente a la paz del mundo. A la paz que tratamos a veces de tener. Porque a veces tenemos paz al confiar en otras personas o al confiar en nosotros mismos o al estar bien cuando Dios nos concede cierta estabilidad en cualquier ámbito, emocional, eh, familiar, en el ámbito económico, en cualquier cosa. En cualquier cosa, a veces buscamos la paz en cosas donde no hay verdadera paz. Aquí estamos hablando del fruto del Espíritu Santo. La paz de Dios es totalmente diferente. Y está basada en la confianza en Dios. Está basada en esa relación con Dios. Y es algo maravilloso cuando pensamos y meditamos en estos tres frutos, en el amor, el gozo y la paz, este primer grupo de tres. Ese es el propósito. El propósito es establecer, porque por ahí empieza el llamamiento, por el amor de Dios. Incluso antes del llamamiento vamos a leer las escrituras acerca de esto. Pero antes es para establecer esta y fortalecer nuestra relación con Dios. Es al venir a Dios, es unilateral y es cuando Dios nos llama. Y esto es equivalente al conocimiento. Cuando Dios nos empieza a abrir la mente y empezamos a ver su plan, empezamos a ver su amor, empezamos a ver la manifestación de todas las cosas que Él nos ha dado y quiere darnos. Su amor, su gozo y su paz son incomparables. El siguiente grupo de tres, cuando lo leemos, solamente vamos a dar un pequeño bosquejo ahora y después nos vamos a adentrar a los frutos y vamos a ver estas características. Porque el siguiente grupo de tres frutos, que es paciencia, amabilidad y bondad, estos tres frutos también son regalos de Dios hacia nosotros, como son los 9. Pero estos son un poco diferentes. Porque el amor de Dios, el gozo y la paz de Dios son incomparables, únicos y vienen de Dios, son dados unilateralmente. Obviamente también aplica lo que voy a decir a ellos, pero no es tan evidente. Estos regalos, estos tres de paciencia, amabilidad y bondad, son regalos de Dios hacia nosotros para que fluyan hacia nuestros hermanos. Porque así es como se demuestran, así es como se ejercitan y así es como se llevan a cabo. La paciencia, la amabilidad y la bondad. Obviamente también podemos sentir todas estas cosas de parte de Dios. También podemos admirar. No estoy excluyendo, pero son más evidentes en los demás. Porque podemos experimentar también la paciencia de Dios, su amabilidad y su bondad. Y de ahí tenemos que aprender, porque son los frutos del Espíritu. Pero estos tres frutos son manifestados y tienen otro propósito también de que nosotros nos volvamos herramientas en las manos de Dios para aprender a ceder a Dios, para despojarnos de nosotros mismos. Esto se equivale al entendimiento. Porque cuando empezamos a entender que nosotros somos vehículos, tenemos que ser, por eso dijo Jesús, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Una rama es un vehículo. La rama no produce los nutrientes y la rama no es el fruto. Pero es para que fluya todos los nutrientes y el agua para crear ese fruto. Pero estos regalos son para nosotros. Y esto lo vemos, son tres áreas maravillosas de cómo Dios trabaja con nosotros. En este grupo es más bien enfocado en los demás. La paciencia, la amabilidad y la bondad, si estamos dando ese fruto. Pero ¿cómo se demuestra ese fruto? Porque si por ejemplo uno tiene el gozo de Dios, se puede ver, se puede notar, y claro que afecta a los demás, pero no de la manera que estos otros tres afectan. Con paciencia, con amabilidad y con bondad. Y esta parte es para que aprendamos nosotros a ceder a Dios, para aprender a ser herramientas en sus manos, para despojarnos de nosotros mismos, para tener ese entendimiento que no es solamente recibir el amor, el gozo y la paz de Dios, sino que tienen que fluir. Y tienen que fluir a través de nosotros, pero necesitamos la paciencia, porque todos somos imperfectos, necesitamos amabilidad, porque tendemos a ser muchas veces por nuestros propios impulsos, no somos amables y no somos bondadosos.
No tenemos bondad. Nuestra naturaleza no es buena. La bondad viene de la palabra, ¿verdad?, de ser buenos. Y este fruto de la bondad es un fruto que tiene que fluir a través de nosotros. Y luego vemos el último grupo de la fe, la mansedumbre y el autocontrol. Y este grupo también son regalos de Dios hacia nosotros, pero es otro tipo de regalo, porque estos frutos son para transformarnos desde adentro. Y hay muchas maneras de ver estos frutos del Espíritu Santo. Obviamente esta es solamente una de las perspectivas. Pero cuando vemos la fe, la mansedumbre y el autocontrol, estamos viendo que aquí estos tres frutos se relacionan con una conversión espiritual interna, una transformación. Una transformación. Y es más bien como la sabiduría, es el nivel de la sabiduría, de poder tener esa fe, mansedumbre, que es la habilidad de ser guiados por Dios, y el autocontrol, de poder controlarnos a nosotros mismos y poder ser dueño de las decisiones que tomamos, sean buenas o sean malas. Sean buenas para dar gloria a Dios o sean malas para arrepentimiento. Pero estos tres regalos, estos tres últimos frutos tienen que ver con la persona. Porque uno no puede dar su fe a otra persona. Uno no puede hacer que otra persona sea mansa. Eso no se puede. Y el autocontrol, lo dice el mismo fruto, ¿verdad? Personal. Es algo que solamente es personal. Entonces hay algo maravilloso cuando vemos también, y no tenemos el tiempo de ir ahora a ver esto, pero lo podemos ver también claramente cuando leemos los 10 mandamientos y vemos los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y es exactamente como viene aquí la primera parte. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios, con nuestro amor hacia Dios, de cómo no tenemos ídolos, no tenemos imágenes, no tenemos otros dioses, no tomamos su nombre en vano y guardamos el sábado. Esto es nuestra relación con Dios. Esto puede ser relacionado muy cercanamente con el amor, el gozo y la paz. Porque nuestra relación con Dios, eso es lo que nos da. Dios nos da su amor, su gozo y su paz. Dios también nos da lo otro, pero están más relacionados con los otros 6 mandamientos, con los últimos 6, ¿verdad? Porque cuando hablamos de paciencia, de amabilidad y de bondad, son frutos que son más enfocados a los demás y que fluyan a través de nosotros, están más determinados por esos otros 6 mandamientos. De honrar a nuestros padres, de no cometer adulterio, de no cometer asesinato, de no mentir, no robar, de no codiciar. Ahí está más la paciencia, la amabilidad, la bondad. Quizás la codicia está un poquito más en el último, ¿verdad? Con la mansedumbre y el autocontrol. Pero la fe, la mansedumbre y el autocontrol son otra cosa. Son el proceso interno que Dios está llevando a cabo cuando empezamos a recibir todos estos frutos, estas bendiciones, recibimos su espíritu y empieza a nosotros en producir eso, en tener ese entendimiento del amor, el gozo y la paz de Dios. Y sigue la cadena, ¿verdad? Con la paciencia, la amabilidad, la bondad y luego la fe, la mansedumbre y el autocontrol. Y pueden ser vistos también, como he dicho, de muchas otras maneras. También se puede ver como que la base quizás sea el autocontrol, uno tiene que empezar por ahí, ¿verdad? La mansedumbre, ser llevado por Dios, la fe, después a la bondad, después la amabilidad. O sea, se pueden ver de muchas maneras. Pero es algo maravilloso cuando vemos que son 3 grupos de 3. Eso sí, son 3 grupos de 3 tienen mucho que ver con estas 3 cosas. Hay incluso un capítulo en Mateo 25 donde estos 3 grupos también están bastante identificados. Porque en Mateo 25 comienza con la parábola de las vírgenes. Y todo es acerca del Espíritu Santo. Todo es acerca de algo unilateral, el Espíritu Santo que viene de Dios. Algo que tenemos que hacer también, que es ir a comprar, ¿verdad? Ir a pedir, ¿verdad? A pedirle a Dios que nos dé más de su Espíritu. Pero esa es la primera parte, ¿verdad? El amor, el gozo, la paz, estos frutos unilaterales. Lo siguiente es la parábola de los talentos. Hay que hacer algo con esto. Hay que hacer algo activamente. Y esta paciencia, amabilidad y bondad se refleja, hay que hacer algo con nuestro prójimo. Y después, en la tercera parte donde habla, que no es una parábola, que habla acerca del reino cuando Dios separa los cabritos de las ovejas,
les dice, ¿verdad? Benditos de mi Padre, aquellos que tuve hambre y me dieron de comer y de beber, ¿verdad? Les dice, y ellos ni siquiera se dieron cuenta de que lo estaban haciendo. Dijeron, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque es una transformación interna. Es una transformación interna, como esta, la fe, la mansedumbre y el autocontrol. Es una transformación profunda, interna en el corazón, y eso es lo que ya somos convertidos. Entonces una cosa es lo que Dios nos da, otra cosa es la que hacemos y otra cosa es lo que nos volvemos. Entonces son pasos del proceso de conversión. Todo está íntimamente ligado, todo. Absolutamente todo, todos son regalos de Dios. En todos podemos ver estas cosas. Podemos ver estos atributos también de Dios porque vienen de Él, son los frutos de su misma naturaleza, de su espíritu. Pero vamos a estudiar con este marco de referencia, vamos a estudiar estos frutos del Espíritu Santo y vamos a ver cómo van enmarcando estas características que, como mencionaba, es solamente una manera de ver los frutos del Espíritu Santo, pero mientras vamos haciendo este autoanálisis en el amor, en los frutos del Espíritu Santo, podemos ver el amor, el gozo, la paz de Dios en nosotros. Qué tanta paciencia, amabilidad y bondad mostramos a los demás. Y cómo está nuestra fe, nuestra mansedumbre y autocontrol, que es solamente nuestro. Esto es algo que produce internamente, pero nos transforma. Nos transforma la mansedumbre, el autocontrol, la fe. Ese es una conversión total desde adentro. Pero vamos a comenzar a estudiar el amor, el fruto del amor. Primera de Juan, vamos a Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, como ya mencionaba, es solamente una manera de ver estos frutos del Espíritu Santo, pero sí son 9 frutos en total. Y de nuevo, todos se pueden ver de diferentes maneras, todos vienen de Dios, todos son regalos de Dios, todos son frutos de su Espíritu. Nosotros no los podemos producir por nosotros mismos, eso es absoluto. Pero sí se ve marcadamente las diferencias entre lo que Dios da, lo que Dios nos da también para que hagamos con los demás y también lo que Dios nos da a nivel personal para la conversión. Primera Juan 4, versículo 9. Dice el apóstol Juan, en esta manera el amor de Dios fue manifestado hacia nosotros, que Dios envió su único Hijo engendrado al mundo para que pudiéramos vivir a través de él. En este acto está el amor. Este es el amor de Dios. No que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para hacer la propiciación por nuestros pecados. Y aquí comienza todo, es que Dios nos amó. Y nos amó incluso desde antes de que fuéramos creados. Él amó al mundo que tenía este plan, ¿verdad? Porque dice que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Desde entonces, Dios ya tenía este plan. Y dice que Él nos amó. Desde que dio a su Hijo, desde antes, pero en esto fue manifestado ese amor, en que dio a su único Hijo. Y recordemos, una vida espiritual, una vida que no tuvo principio, jamás. Eso fue el precio que se pagó, porque nuestro Señor Jesucristo era Dios, era la palabra y estaba con Dios y era Dios. Y como vemos de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, él no tuvo un origen, él no fue creado. Pero Él, existiendo desde toda la eternidad, fue engendrado por su Padre en María para nacer de María como un ser en la carne. Y Dios mismo declaró en el Antiguo Testamento que la vida está en la sangre. Y Él derramó su sangre por nosotros. Toda su sangre. Por eso, con la lanza, ¿verdad? Por eso le dañaron el corazón para que saliera toda la sangre. Rompieron su corazón, literalmente, y salió toda la sangre. Entonces aquí está manifestado ese amor, que Dios envió a su único Hijo para que pudiéramos vivir a través de Él, a través del Espíritu, que es lo que dijo, lo que leímos acá en Gálatas. Vamos a 1 Juan aquí mismo, para el siguiente capítulo, 1 Juan 5, versículo 1. Donde dice, todo el que crea que Jesús es el Cristo, ha sido engendrado por Dios. Y todo el que ame a quien engendró, también ama a quien ha sido engendrado por él. Amamos a Dios el Padre y amamos a Jesucristo. A Jesús el Cristo, quien es nuestro Salvador.
porque son dos seres, el Padre y el Hijo, a pesar de que ambos son Dios. Y amamos a ambos. Y dice en el versículo 2, por este estándar sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y nos da la definición en el versículo 3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. Este es el amor de Dios. Así es como nosotros amamos a Dios. Ahora, el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu es amor, pero se va a manifestar, se ha manifestado de Dios hacia nosotros dando a su único Hijo. Y no solamente eso, sino en todo lo demás, dándonos vida, dándonos alimento, abriendo nuestras mentes para entender su palabra, dándonos su palabra, todo esto. Pero también el amor de Dios es ese entendimiento que nosotros tenemos, y guardar sus mandamientos, en esa es la manifestación de nosotros dar ese amor a Dios de regreso. Ese es el fruto que nosotros damos cuando tenemos ese amor, cuando estamos dando ese amor manifestado al guardar sus mandamientos. Vamos ahora a 2 de Juan. 2 de Juan versículo 6. Dice, y este es el amor de Dios, que caminemos de acuerdo a sus mandamientos. Este es el mandamiento, exactamente como lo oyeron desde el principio, para que pudieran caminar en él. Y dice, porque muchos engañadores han entrado al mundo y siguen entrando al mundo. Aquellos que no confiesan que Jesucristo está viniendo en la carne. Y esto es activo, esto es ahora. Él está viniendo en la carne de nosotros a través de su Santo Espíritu. Porque eso fue lo que dijo, lo vamos a leer más adelante en Juan 15. Nosotros, dice, vivan en mí y yo en ustedes. Él está viniendo en la carne a través de su Espíritu. Los que no confiesan esto, dice, este es el espíritu del engañador y el anticristo. Los que no confiesan que Jesucristo está viniendo en la carne, a través de su Espíritu. Porque Él ya vino en la carne, pero ahora está viniendo a través del Espíritu Santo en la carne de todos aquellos quienes creen en Dios y quienes han hecho un pacto a través del bautismo. Pero el amor de Dios es que caminemos de acuerdo a sus mandamientos. Vamos ahora a Romanos 5. Romanos 5. Versículo 5. Versículo 5. Donde dice, y la esperanza de Dios nunca nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, el cual nos ha sido dado. Entonces Dios nos da su amor a través de su Espíritu, porque es uno de los frutos del Espíritu. Pero así es como nos da su amor. Nos da su amor para poder amarlo con ese amor, con esa ternura. Todos tenemos una necesidad de ser amados y de amar también. Todos tenemos esa necesidad. Es una necesidad básica, fundamental. La psicología moderna lo ha estudiado y lo comprueba y está de acuerdo. Pero la psicología moderna no entiende, en realidad no entiende el amor de Dios, porque lo trata de explicar solamente por cosas científicas, por cosas físicas. Pero el amor de Dios es algo espiritual. Porque dice aquí que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Ahora en qué medida? En la medida en que tengamos el Espíritu Santo de Dios. Porque Dios nos da una medida en el bautismo, pero esa medida puede crecer y debe crecer. Debe crecer. Debemos seguir pidiendo que Dios nos dé más de su Espíritu Santo. Y en el versículo 6, aquí mismo nos dice, porque cuando aún estábamos sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Y nos está diciendo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, porque el poder de Dios es el Espíritu Santo, y lleva ese amor de Dios. Y así se nos da. Pero Dios ya tenía este amor desde siempre. Hay gente que dice que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios severo, pero no, es el mismo Dios. Y Él no cambia. Vamos a Deuteronomio 5. Deuteronomio 5, para ver lo que expresa aquí Dios en sus mandamientos. Porque el amor de Dios es que guardemos sus mandamientos. Deuteronomio 5, versículo 6. Pongamos atención a lo que dice acerca del amor. Dice, yo soy el Señor su Dios,
quien los sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrán otros dioses delante de mí. No harán imagen esculpida para sí mismos de cualquier semejanza de cualquier cosa que esté en los cielos arriba o en la tierra abajo o en las aguas debajo de la tierra. No se inclinarán a ellas ni las servirán, porque yo, el Señor su Dios, soy un Dios celoso, visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y esto no es más que decir, van a cosechar lo que siembran, van a recibir la paga por sus actos. Pero dice, pero mostrando, versículo 10, mostrando amor firme a miles de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Y eso es lo que dice. Él muestra amor firme a los que le aman y guardan sus mandamientos, porque así se manifiesta el amor a Dios. Tenemos que amar a Dios, pero Él nos ama. Él nos muestra amor firme. Desde el principio, desde el Antiguo Testamento. Esto no es nuevo. Dios es amor. Y Dios es un Dios de amor, desde siempre. Deuteronomio 7. Vamos a Deuteronomio 7. Porque aquí lo detalla y está hablando acerca de su pueblo Israel, pero también aplica a nosotros, a todos los que hemos sido llamados en este tiempo. En el versículo 7 lo podemos tomar de manera personal. Dice, el Señor no colocó su amor sobre ustedes, ni los escogió porque fueran más en número que cualquier pueblo, porque ustedes eran los más pocos de todos los pueblos. Dice, sino porque el Señor los amó. Simplemente, unilateral, porque el Señor los amó. Y dice, y porque guardaría el juramento que había jurado a sus padres. Esta es otra razón. Pero la primera razón es porque el Señor los amó. Simplemente escogió a Israel. Eran el menor de todos los pueblos, pero los escogió porque Él los amó. Y a todos nosotros exactamente nos dice lo mismo. Él coloca su amor sobre nosotros. Porque dice, no colocó su amor sobre ustedes ni los escogió porque fueran más en número. Y en el Nuevo Testamento nos dice, no vamos a ir allá, pero en 1 Corintios nos dice, el capítulo 1, que no son muchos sabios, ni los fuertes, ni los inteligentes, ni los ricos. Pero Dios puso su amor sobre nosotros y nos escogió. No porque fuéramos los mejores, los más sabios, ni los fuertes, no. Dice, sino porque el Señor los amó. Y exactamente así, esa es la razón por la cual estamos aquí hoy. Esa es la razón por la cual estamos guardando el sábado aquí hoy. Porque Dios colocó su amor sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos amó. Simplemente, unilateral. Él decidió llamarnos en este tiempo. Él sabe por qué. A veces nosotros nos preguntamos, pero es irrelevante si nosotros nos lo preguntamos o no. Él ya lo hizo. Él ya nos amó. Ya nos amó. Y también dice, guardaría el juramento que ha jurado a sus padres. Y también Él iba a hacer exactamente lo que dijo en su palabra. Dijo en el mismo Deuteronomio que Él iba a provocar a Israel con un pueblo que no es pueblo. Y eso somos nosotros, hermanos. Todos que somos de diferentes naciones, de diferentes orígenes. Pero no somos un pueblo, pero somos un pueblo. Somos el pueblo de Dios. El pueblo escogido de Dios. No para jactarnos, sino para humillarnos delante de Dios. Para agradecerle por este amor que nos ha manifestado. Porque nos ha manifestado un amor grandísimo de su propio corazón, unilateralmente. Por su amor, simplemente por su amor. Porque Él ha decidido llamarnos, amarnos, abrir nuestros ojos, abrir nuestro corazón, llamarnos a este camino de vida. No porque fuéramos más que nadie, ni lo somos. Por eso dice el Señor, dice, porque guardaría el juramento que había jurado a sus padres. El Señor los ha sacado con una mano poderosa y redimido de la casa de esclavitud, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y de igual manera, hermanos, a nosotros hoy nos ha sacado con una mano poderosa y redimido de la esclavitud al pecado, de la mano de Satanás, el rey de este mundo. Esa es la realidad. Porque lo dice en su palabra. Ha hecho lo mismo, por las mismas razones. Porque nos ha colocado sobre nosotros su amor, no porque fuéramos mejores que nadie, ni más que nadie, sino porque Él nos amó y porque iba a cumplir su palabra, que iba a provocar al pueblo de Israel físico con un pueblo que no es pueblo, y eso somos nosotros. Con un propósito, para volverlos a traer. Los va a traer. Las promesas a Israel van a ser cumplidas en el milenio. Todo eso está muy claro. Pero Dios nos ha amado, hermanos, nos ama ahora. Y poder tomar un tiempo para
experimentar su amor, para sentir su amor en silencio, para meditar en su amor, porque tenemos esa necesidad de ser amados y ese vacío que nadie puede llenar, solamente Dios. Pero cuando Él nos llena de su amor, entonces vamos a ver que después viene el gozo. Por eso es el segundo fruto del Espíritu que enlista ahí en Gálatas el apóstol Pablo. Pero vamos primero a Jeremías 31. Jeremías 31. En el versículo 1. Dice, en ese tiempo, y es a futuro, dice el Señor, yo seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Así dice el Señor, la gente que fue dejada de la espada encontró gracia en el lugar desolado. Incluso Israel, cuando yo vaya a darle descanso. Pero no ha tenido descanso. En el versículo 3 dice, el Señor se me ha aparecido desde lejos, diciendo, sí, yo te he amado con amor eterno. Por tanto, con misericordia te he atraído. Y así nos ha traído a nosotros, hermanos. Así. Dios nos ha amado. Dios lo ha amado a usted y a mí con amor eterno. Y con misericordia nos ha traído a Él. Nos ha traído a su palabra, a su camino de vida, a la verdad. Dice, otra vez te construiré y serás construida, oh Virgen de Israel. De nuevo te vestirás tus tambores y saldrás en las danzas de aquellos que se regocijan. Así va a suceder con Israel. Nosotros somos ese pueblo que no es pueblo, para provocarlos a ellos a ir, a que se vuelvan a Dios de nuevo, porque no hay Dios como nuestro Dios. Pero Él nos ha amado. Nos ha amado de manera unilateral, nos ha dado ese amor, ese fruto de su espíritu, para que tengamos nosotros ese fruto y demos ese fruto, esas muestras del amor de Dios derramado en nuestros corazones, como ya leíamos. Es que es algo muy, muy importante que experimentemos este amor, que lo sintamos, que primero lo vivamos, porque está ahí, a lo mejor en muy poca medida, pero está ahí. Y si es en poca medida es por nosotros, no por Dios. Dios quiere llenarnos de su amor. Vamos a 2 de Timoteo 1, versículo 7. Este es un versículo de memoria para muchos, porque nos habla acerca de la naturaleza del Espíritu Santo. En el versículo 7 de 2 de Timoteo 1 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de amor. Esa es la naturaleza de Dios. Ese es el espíritu de Dios. De amor y de mentalidad sana. Poder, amor, mentalidad sana. Eso es lo que Dios quiere que tengamos. Poder espiritual. Y de amor, de su amor y de poder. Y esto es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros experimentemos, que sintamos su amor. No solamente que Él nos lo dé, sino que nosotros lo recibamos. Y lo podamos experimentar, internalizar, para que nosotros podamos ser transformados y seamos nosotros también amorosos con los demás. Y eso es lo que Dios quiere. Vamos a 2 de Tesalonicenses 3, versículo 5. Porque aquí Pablo también está haciendo una petición. Dice, y pueda el Señor dirigir sus corazones, 2 Tesalonicenses 3:5, dirigir sus corazones en el amor de Dios y en la resistencia de Cristo. Dios va a que dirija a Dios nuestros corazones en el amor de Dios. Pero tenemos primero que recibirlo, que sentirlo, para poder dar ese fruto de ese amor, que ese amor viva en nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos necesariamente sentido ese amor? Porque se trata de sentir. Sabemos que no somos un grupo que estemos basados en los sentimientos, estamos basados en los hechos, en la palabra de Dios, en la verdad. Pero muchas veces en el pasado se nos ha dicho que los sentimientos hay que hacerlos a un lado. Y en realidad eso no debe ser así. Tiene que ser unido con la verdad, unido con la palabra de Dios. Porque Dios quiere que sintamos su amor, que sintamos su gozo. De hecho, los primeros 3 frutos del Espíritu Santo son eso, y son sentimientos. El amor es un sentimiento, el gozo y la paz son estados mentales. Y Dios quiere que los sintamos.
no excluyendo la palabra de Dios, no tergiversando la palabra de Dios como hacen otras personas que se llaman cristianos, pero no excluir los sentimientos. Eso no lo dice la palabra de Dios. Excluyen los sentimientos y remítanse solo a los hechos. No, Dios es un Dios de amor. Dios es amor. Y quiere que lo sintamos, que lo experimentemos, que lo vivamos. Vamos a 1 de Juan 3. 1 de Juan 3, 16. Donde dice, y por este mismo acto, 1 de Juan 3, 16, hemos conocido el amor de Dios. Porque Él colocó su vida por nosotros. Porque Jesús era Dios. Dios era la palabra. Y Él colocó su vida por nosotros y nosotros mismos debemos colocar nuestras vidas por los hermanos. Precisamente por eso debemos de recibir el amor de Dios y de sentirlo. Porque si no lo tenemos, si no lo sentimos, no lo podemos dar. No lo podemos dar. Aquí, este es un ejemplo solamente en el versículo 17, pero quien quiera que tenga estos bienes del mundo y vea a su hermano en necesidad y calle sus sentimientos de compasión de él. ¿Cómo puede el amor de Dios, que también es un sentimiento, pero una acción también? Dice que ¿cómo puede el amor de Dios estar viviendo en él? Si callamos nuestros sentimientos de compasión, Dios lo puso en nosotros. El poder ser compasivos y amorosos como Dios es. Nos hizo de manera que pudiéramos recibir su espíritu, de manera que pudiéramos recibir su palabra, su espíritu, sus atributos para llegar a ser como Él. Pero cuando nuestros padres pecaron, en lugar de eso heredamos pecado, heredamos maldad, heredamos una mezcla de bien, que no es ni siquiera el bien de Dios, una mezcla de bien y mal. Pero tenemos que recibir ese amor. Vamos a hablar ahora un poquito acerca del gozo. Vamos a Juan 15. Juan 15, el segundo de los frutos del Espíritu. Juan 15, versículo 8. Juan 15, versículo 8. Porque el gozo también es un sentimiento. También es algo que sentimos, es una emoción. Ese gozo de Dios. Pero es uno de los frutos del Espíritu Santo. Viene a través del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó y se preguntó si tiene usted el gozo de Dios? O que sintió el gozo de Dios. Se alegró verdaderamente en su llamamiento, en su relación con Dios, en la palabra de Dios, en estar cerca de Dios. Juan 15, versículo 8. Y todo se conecta. Veamos aquí, porque dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 15, 8, en esto es mi Padre glorificado, en que lleven mucho fruto. Ahí está la conexión. En que lleven mucho fruto. Así serán mis discípulos. ¿Qué frutos? Estos frutos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Estos son los frutos que Dios quiere que llevemos. Dice, así seremos los discípulos de Jesús. Dice, como el Padre me ha amado, yo también los he amado. Vivan en mi amor. Pero ¿cómo vamos a vivir en su amor si no hemos experimentado ese amor, si no hemos sentido ese amor? Aquí se conecta el amor con el gozo. Dice, si guardan mis mandamientos, vivirán en mi amor. Así es como podemos experimentar ese amor, recibir ese amor, al guardar los mandamientos, al darnos cuenta que es lo mejor que podemos hacer, el guardar los mandamientos de Dios. Todos, Antiguo y Nuevo Testamento, porque hay muchos mandamientos en el Nuevo Testamento. No solamente son los 10. Jesús nos da mandamiento de que amemos a nuestros enemigos, de que pongamos la otra mejilla, de que amemos a los que nos ofenden, que perdonemos a los que nos ofenden. Todos esos son mandamientos. Todos esos. Por eso dice que vivamos en su amor. Si guardan mis mandamientos, vivirán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y vivo en su amor, porque Él estaba completamente conectado, 100% a través del Espíritu Santo con el Padre. Dice, estas cosas les he hablado y dice, para que mi gozo pueda vivir en ustedes. Él tenía un gozo grandioso. Porque imagínense que Él podía ver el plan de Dios, el gozo de Jesús de ver el plan desde el principio, porque Él existió desde el principio, poder ver el plan desde el principio, venir en la carne, tener la experiencia humana, experimentar la tentación como nosotros, pero no pecar, estar lleno del Espíritu Santo, ser el ejemplo perfecto para nosotros y después ver ese gozo de ver lo que va a suceder.
de que va a venir a gobernar la tierra con justicia, con amor, con verdad, de que va a haber un periodo de 1000 años de prosperidad, de que va a haber un juicio del gran trono blanco, de que va a haber un reino establecido para siempre sobre la tierra, de que Dios mismo, Dios el Padre, va a venir y Jesucristo le va a entregar ese reino, de que todos vamos a ser parte de ese reino. Qué gozo tan maravilloso. Dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo pueda vivir en ustedes y que su gozo pueda ser pleno. Pero no el gozo, no el gozo falso, no el gozo de este mundo, de los placeres temporales de este mundo. El gozo del plan de Dios, del amor de Dios. El gozo de tener acceso al verdadero Dios en el cielo y a su Hijo Jesucristo, a nuestro sumo sacerdote, la cabeza de la iglesia. Esto no es algo menor, hermanos. Cuando estamos evaluando estos frutos, tenemos que darnos cuenta si es que tenemos este gozo en nosotros. Y si no, quizás nos falta esto. Nos falta obedecer los mandamientos de diferente manera. Nos falta poner atención, nos falta acercarnos a Dios con sinceridad. Pedirle a Dios que nos dé más de su espíritu, que nos dé más de su amor, que nos dé más de su gozo, porque nos falta. Vamos al siguiente capítulo, aquí en Juan 16. Todos estos, y todo esto es el nuevo pacto, ¿verdad? Juan 14, 15, 16 es el nuevo pacto sellado con la oración en Juan 17. Pero esto es el nuevo pacto y está hablando de los frutos, está hablando del amor, está hablando del gozo. Juan 16, versículo 20. Es algo maravilloso como todo se conecta. Dice Jesús, verdaderamente, verdaderamente les digo, ustedes llorarán y lamentarán, pero el mundo se alegrará y ustedes estarán afligidos. Pero su aflicción será convertida en gozo. Imagínense lo que ellos sintieron cuando vieron a Jesús delante de ellos, resucitado. Imagínense el gozo de que es cierto, lo que Él prometió es cierto. Lo que hablaba de que su Padre lo resucitó es cierto. Y luego da la analogía, ¿verdad? Aquí mismo, una mujer cuando está dando a luz tiene dolor porque su hora de parto ha llegado. Pero después que da a luz al niño, no recuerda más la angustia por el gozo de que un niño ha nacido en el mundo. ¿Qué gozo, si usted es padre o madre, qué gozo ha tenido usted cuando nació su hijo, su hija, el primero, la primera? Qué gozo tan maravilloso de que usted ya era madre o padre. Qué gozo de una nueva vida en el mundo. Así se alegra. Ese es el gozo que tiene Dios por todos sus hijos que no hemos sido nacidos aún, solamente engendrados, pero que estamos aguardando el ser completado este proceso y ser nosotros resucitados en su reino. Pero imagínense el gozo de nacer. Nosotros nos alegramos grandemente en un ser físico. Imagínense el gozo de Dios, de un ser espiritual. Dice, y así mismo, versículo 22, ustedes ciertamente tienen dolor ahora, sí, porque iba a ser el aprendido y acusado y torturado y crucificado. Dice, pero los veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo. ¿Por qué? Porque nadie tiene poder sobre Cristo. Nadie. Él venció a Satanás, Él venció al mundo, Él venció la misma naturaleza carnal, Él lo venció todo. Nadie puede quitarnos ese gozo de que tenemos un Salvador perfecto y recto, que tiene todo en sus manos, siempre y cuando nosotros vengamos a Él. Es algo profundísimo. Y vamos a Juan 17, donde estaba orando también al Padre. Jesús, y aquí en el versículo 12, estos frutos están en todas partes. Están en todas partes, pero ver algunos de ellos para ver estos primeros tres que son unilaterales de Dios hacia nosotros. Versículo 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé en tu nombre, diciéndole al Padre esto, protegí a aquellos que me has dado, y ninguno de ellos ha muerto, excepto el hijo de perdición, para que las escrituras pudieran ser cumplidas. Pero ahora vengo a ti, y estas cosas estoy hablando mientras aún en el mundo, para que puedan tener mi gozo cumplido en ellos. Está diciendo, estas cosas, toda esta oración en Juan 17 es maravillosa porque le habla Jesucristo a Dios acerca de ese plan. Es donde revela más acerca de ese plan, de la profundidad de ese plan, de la relación de el Padre y el Hijo y de nuestra relación con ellos.
Y es algo maravilloso de poder entender. Por eso dice, estas cosas las hablo para que puedan tener mi gozo cumplido en ellos. Para que pudiéramos tener ese mismo gozo de Dios. Es un gozo maravilloso. Vamos al Salmo 16. Salmo 16. Porque estos regalos, como mencionábamos, son unilaterales, son de Dios hacia nosotros. Pero estos tres primeros tienen que ver con nuestra relación con Dios, con el llamamiento. Tienen que ver con este conocimiento de Dios, de tener este gozo. Salmo 16, versículo 11. Aquí David dice, me harás, en una oración a Dios, dice, me harás conocido el camino de vida. En tu presencia está la plenitud de gozo. Plenitud. El máximo gozo que un ser humano pueda experimentar. A tu mano derecha están los placeres para siempre. Pero solamente Dios puede dar este gozo. Solamente Dios puede dar este tipo de regocijo, de gozo. Y esto es lo que nosotros tenemos que recordar, ¿verdad? No vamos a ir ahí, pero en Hebreos 12:2 habla acerca de cómo Jesús, por el gozo que tenía delante de él, resistió la cruz. Por ese gozo que tenía en su plan, en su amor, ese gozo. Y hay muchas otras escrituras que hablan acerca del gozo, pero vamos a leer algunas escrituras acerca de la paz de Dios. Vamos al Salmo 29. Salmo 29. Pero este gozo de Dios es algo profundo y es algo que Dios desea darnos. Dios quiere que tengamos este fruto de su espíritu. Salmo 29, versículo 11. Donde dice David, dice, el Señor dará fortaleza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Es una bendición de Dios, es un regalo, porque la paz de Dios, la paz que Dios tiene no se compara con ninguna otra paz. Con ninguna otra paz. Es muy profunda y nadie, hay muchos sustitutos baratos por esa paz. Hay gente que confía en sus riquezas, hay gente que confía en su sabiduría, hay gente que busca la paz en ese tipo de cosas, en su seguridad, sea física, sea financiera, sea de salud, sea de lo que sea. Pero Dios dice, no confíen en el hombre. Salmo 4, vamos al Salmo 4, versículo 7. Porque este es un fruto del Espíritu Santo. Este gozo no tiene comparación. Cuando David lo experimentó, escribió lo siguiente en el Salmo 4. Cuando experimentó ese gozo, dice, tú has puesto alegría en mi corazón, más que cuando su grano y su vino incrementaron. Me acostaré en paz y dormiré. Ahí está la alegría, ahí está el gozo. Y dice, me acostaré en paz y dormiré. Porque solo tú, Señor, me haces vivir en seguridad. Él no puso su confianza en su reino, en su ejército, en el hecho de todas las cosas que Dios le había dado, ni siquiera en el pasado. Él siempre buscaba a Dios, siempre veía que su paz, su seguridad, venían de Dios. Vamos a Romanos 5, a volver a Romanos 5, porque Romanos 5 está lleno de estos frutos en todo este capítulo. Pero nos dice aquí en el versículo 1, nos dice algo que es fundamental acerca de la paz de Dios. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por fe, y aquí está otro de los frutos del Espíritu, ¿verdad? La fe. Dice, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo muy profundo de que meditemos en esto, de que hemos sido justificados por fe. ¿Por qué? Porque le creemos. Porque creemos que Jesús está sentado a la derecha de Dios el Padre y que Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor. Y por eso tenemos esta paz. Tenemos esta paz de que no hay nada que nos separe del amor de Cristo. Tenemos esta paz de que Dios tiene un plan. Tenemos este gozo de que va a haber un final feliz para todo aquel que ama a Dios. Para los que odian a Dios no va a ser feliz. Pero hay esperanza de que los malvados serán destruidos para siempre. Pero tenemos esta paz de Dios, paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Romanos 8, un poquito más adelante. Romanos 8 y versículo 6.
Romanos 8:6, donde dice, porque ser de mente carnal es muerte, pero ser de mente espiritual es vida y paz. Y es exactamente lo que, porque todo se concuerda, ¿verdad? Lo que decía también Pablo, que también escribió Romanos, pero en Gálatas él decía, es que caminen por el Espíritu. Porque ser de mente carnal es muerte, y esos son los frutos de la carne que ya leímos al principio. Y dice, pero ser de mente espiritual es vida y paz. Esto es lo que Dios nos da esa paz, esa serenidad cuando confesamos nuestros pecados, cuando estamos en paz con Dios, cuando renovamos el pacto en la Pascua. Pero Dios nos perdona todos los días cuando venimos a Él y nos da esa paz, es un fruto de su Espíritu. Vamos aquí a Romanos mismo, vamos al capítulo 14 y versículo 17. Porque esta paz de Dios es algo maravilloso, es algo profundo. Y va junto, porque todos estos regalos, el amor, el gozo, la paz de Dios, todos se conjuntan en todo lo que Dios es, todo lo que Dios nos da cuando venimos a Él. Pero está íntimamente ligado con esa relación que nosotros tenemos con Dios. Y por eso nos da estos tres frutos, tienen que ver con nuestra relación, el establecimiento y también el fortalecimiento de nuestra relación con Dios. Romanos 14, versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es asunto de comer y beber. No es solamente de buscar placeres para siempre, ¿verdad? Como los musulmanes. No, si tú te sacrificas vas a tener vírgenes en el cielo y todo esto. No, no, el reino de Dios no es asunto de comer y beber. Dice, sino es justicia y paz y gozo de nuevo. Siempre van juntas. Paz, justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque de ahí vienen. Ese gozo, ese amor de Dios, cuando los experimentamos, esa paz, estos sentimientos, si nos ponemos a reflexionar y a experimentarlos, a sentirlos, van a cambiar nuestra vida. Dios va a cambiar nuestra vida. Al ver la verdad, al ver estos frutos en nosotros, pidámosle a Dios más de su Santo Espíritu. Volvamos a Salmos. Salmo 37. Habla mucho acerca de la paz en los Salmos. Y aquí vamos a ver solamente un par de versículos en el Salmo 37, en relación a lo que Dios quiere. En el versículo 11 dice, pero los mansos, mansedumbre es otro de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Dice, pero los mansos heredarán la tierra y ¿cuál será el resultado? Se deleitarán ellos mismos en la abundancia de paz. Eso es lo que Dios quiere, que probemos su paz, que probemos el estar en completa paz, es algo indescriptible. El sentir ese amor, ese gozo y esa paz juntos es algo que no se puede explicar con palabras. El mismo apóstol Pablo dice, ¿verdad? Dice que no se pueden expresar muchas cosas, ¿verdad? Como el Espíritu gime dentro de nosotros. Vamos al versículo 37, aquí mismo en este Salmo 37. Aquí dice, marca al hombre inocente y mira al recto. ¿Y cuál inocencia y cuál rectitud? La rectitud de Cristo. Esa es la justicia que se nos imputa a nosotros al creer en Él. Por eso dice a través de fe. Esa es la justicia y la rectitud. Pero dice, mira al hombre inocente y mira al recto, el que está confiando en Dios. Dice, porque el fin de ese hombre es paz. Ese es el fin de ese hombre. Para que lleguemos a tener esa completa paz. Vamos aquí mismo en Salmos, para el Salmo 85. Salmo 85, versículo 8. Donde dice aquí, escucharé lo que Dios el Señor hablará, porque Él hablará paz a su pueblo y a sus santos. No, dice a su pueblo y a sus santos. Nosotros sabemos que somos el pueblo espiritual de Dios, pero sus santos somos nosotros. Dice, pero no los dejes volverse nuevamente a la locura. Dios hablará paz a su pueblo, porque a veces sentimos tanta opresión y tanta ansiedad y tanto estrés que no tenemos esa paz. Pero Dios nos va a dar su paz si venimos a Él, si le pedimos más de su Espíritu. Y Él hablará paz a nosotros directamente, porque es uno de los frutos del Espíritu Santo. Vamos al Salmo 119, porque todo está ligado. Ya hemos hablado acerca de los mandamientos y cómo ese es el amor de Dios. Y también ese gozo, ¿verdad? Que guardemos sus mandamientos.
para que nuestro gozo sea, el gozo de Cristo sea completo en nosotros. Pero el Salmo 119 también dice algo en el versículo 165 acerca de la paz. Dice, gran paz tienen aquellos quienes aman tu ley. O sea que ya no estamos solamente hablando de cumplirla, sino de amarla. Amar la ley. Amar la justicia de Dios, amar la ley de Dios. Tienen gran paz. ¿Por qué? Porque están amándole. Cuando amas algo lo vas a hacer, lo vas a buscar, lo vas a desear, lo vas a sentir. Gran paz tienen aquellos quienes aman tu ley. Y no hay bloque de tropiezo para ellos. No hay. No hay piedra de tropiezo. Estamos llenos de la paz de Dios si amamos su ley y guardamos sus mandamientos. Porque esa es la voluntad de Dios. Ese es el deseo de Dios. Esa es una de las bendiciones más grandes que podemos tener, de experimentar la paz de Dios. En Levítico 26, donde están las bendiciones y las maldiciones, en Levítico 26, en el versículo 6, Dios dice que una de las grandes bendiciones que Él va a dar es la paz. Aquí dice en el versículo 6, dice, y yo daré paz en la tierra, y ustedes se acostarán y ninguno los hará temer. Ninguno. Dice, y haré que las bestias malignas cesen de la tierra, tampoco la espada pasará por su tierra. La paz de Dios. Es algo maravilloso. Vamos a Juan 14. Ya son las últimas escrituras. Juan 14, versículo 27. Por el día de hoy, después continuamos con otros frutos del Espíritu Santo, pero nos hemos concentrado en el amor, el gozo y la paz. Juan 14, versículo 27, donde dice, paz les dejo, mi paz les doy. De nuevo en el nuevo pacto, ¿verdad? Juan 14, 15 y 16. ¿Cuántas cosas hay acerca de la paz, del gozo, del amor en estos 3 capítulos solamente? Paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo la doy a ustedes. No esté afligido su corazón, ni tema. Eso es lo que en esa completa paz no hay temor. No hay temor de nada. Ni de lo porvenir, ni de nada. Dice, no como el mundo la da, yo la doy a ustedes. No esté afligido su corazón, ni tema. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que no temamos. Vamos a Juan 16, un poquito más adelante. Juan 16, versículo 33. Porque esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y dice, escuchen. No, perdón, versículo 33, donde dice, estas cosas les he hablado, para que en mí, después de todo lo que ha dicho, ¿verdad? Y ya leíamos, ¿verdad? Del gozo también. Incluso en el versículo 24, dice que pidamos y recibiremos para que nuestro gozo sea completo. Porque cuando pedimos, recibimos. Si pedimos paz, si pedimos amor, si pedimos gozo, si pedimos el Espíritu Santo, eso es exactamente lo que Dios quiere. Aquí dice, estas cosas les he hablado para que en mí puedan tener paz, en Él. En el mundo tendrán tribulación, pero sean valientes. Yo he vencido al mundo. Y Él estaba lleno de esa paz de Dios, lleno de ese fruto del Espíritu Santo. Vamos a Filipenses, la penúltima escritura, Filipenses 4, versículo 6. Porque este también es un mandamiento. Dice aquí, no estén ansiosos por nada, sino en oración y súplica con acción de gracias. Sus requerimientos sean conocidos a Dios en todo. Y la paz de Dios, no dice que todo lo que ustedes digan se les dará, dice, sino la paz de Dios. Dios les va a dar paz, aún en las tribulaciones. Y la paz de Dios, la cual sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si estamos enfocados, si estamos caminando en el Espíritu. Pero hay que hacer esta evaluación de qué tanto sentimos, tenemos, buscamos el amor, el gozo y la paz de Dios. La última escritura, vamos a Colosenses. Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Donde dice, y esto sabemos que está la armadura de Dios, ¿verdad? Que se nos dice que nos vistamos con toda la armadura de Dios, ¿verdad? El casco de la salvación, etcétera. Pero aquí es como decir las ropas interiores, ¿verdad? La ropa que tenemos que ponernos abajo de esa armadura. Dice en el versículo
en el versículo 12, vístanse entonces como los elegidos de Dios, santos y amados, de profundo afecto interior. Y vamos a ver cuántos son. Aquí también hay frutos: amabilidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Todos estos son frutos. Es algo maravilloso todo esto, cómo lo está atando, ¿verdad? Dice, soportándose uno al otro y perdonándose uno al otro. Si cualquiera tiene una queja contra otro, incluso como Cristo los perdonó, así también ustedes deberían perdonar. Eso es lo bonito, que Dios quiere que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, a ser bondadosos, a que perdonemos, a que amemos, a que tengamos amabilidad, humildad, mansedumbre. Todo esto. Y dice, y sobre todas las cosas, vístanse de amor, el cual es el vínculo de la perfección. Aquí, ¿cuántos frutos del Espíritu Santo? La paciencia, la amabilidad, la mansedumbre, el amor. Pero nos dice que esto es algo que viene de Dios. Dice el versículo 15, y dejen, significa que eso viene de Dios. Dejen que la paz de Dios gobierne en sus corazones. Muchas veces tratamos de hacerlo nosotros mismos y no sale. Así no. Dice, dejen que la paz de Dios gobierne en sus corazones. Pidámosle a Dios su paz. Para lo cual fueron llamados en un cuerpo y sean agradecidos. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que dejar que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Y aquí el versículo 16 es como un resumen de todo lo que hemos hablado el día de hoy acerca de estos frutos del Espíritu Santo, los primeros 3. Donde dice, dejen que la palabra de Cristo viven ustedes ricamente en toda sabiduría, enseñándose y amonestándose uno al otro en salmos e himnos y cantos espirituales, cantando con gracia en sus corazones al Señor. Caminar por el Espíritu. Entonces hemos visto los frutos del Espíritu, hemos hablado un poquito de estos 3 grupos y empezamos con el primer grupo de estos 3, del amor, del gozo y la paz. Ya después seguiremos con los otros frutos del Espíritu, pero por hoy damos por terminado el mensaje y nos vemos la próxima vez.